A ver, vamos a ver. Definición de volumen. Dice, sea S un sólido que cae entre X igual a y X igual a B, si la sección transversal de S es el plano PX a través de X y perpendicular al eje X, es A en función de X, donde A es una función continua, y entonces el volumen es esta integral que ya la hemos estado comentando, ¿sí? El volumen es una integral donde el integrando es una integral definida, donde el integrando es el área de la sección transversal y la diferencial es la altura. Acuérdense que ya dijimos que tenían esa forma de cilindros. Bueno, a ver. Pues es que estos ya son los de revolución. Sí, nomás que creo que se lo brincó, a ver. Entonces, miren, fíjense bien. A ver, voy a poner el ejercicio que estábamos viendo ayer. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué página era? ¿Recuerdan? Era del libro, era la 120, me parece. Déjeme lo 115 corroboro. del libro. 115 del libro. Okay. Entonces era una de estas, ¿no? Creo. No. No. Era una de estas, ¿verdad? ¿Recuerdan qué número fue? Fue la 15, ¿no? ¿Fue la 15? Bueno. Sí, profe, fue la 15. Ok, vamos a ver, miren, es entonces así. Ese cero está muy pequeño, y luego aquí es el eje X. Bueno, nos dice que encontremos el volumen del sólido de revolución que se hace girar al girar la región acotada por las gráficas de las ecuaciones dadas alrededor de la recta o eje que se indica. Bueno, quedamos que íbamos a graficar. Profe, no está proyectando. Sí, no, es que ya lo habíamos anotado, ¿no? ¿Estoy proyectando o no? Está proyectando el libro. Ah, ok, entonces ahorita lo dejo de proyectar. No entendí. Gracias. Ok. Ok, ahí está. Vamos a ver, nos dice el eje Y. El eje Y igual a 0, ¿quién es? Pues el eje Y igual a 0 es el eje X. ¿Sí? Nos dice el eje de giro va a ser el eje X. Órale, ahí va a girar. Y luego es esta parábola. Esta parábola quedamos que si X vale 3, Y vale 0. Si X vale menos 3, vale 0. Y cada rayita vamos a hacerla de 2, porque se disparaba mucho. 2, 4, 6, 8, aquí va a ser 9. Bueno, más o menos la parábola va a ser así. ¿Sí estamos, verdad, en todo eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, entonces, esta la íbamos a hacer girar en torno al eje X. Si la hacemos girar en torno al eje X, quedamos que vamos a obtener
Obviamente esto ya no cuenta. Esto ya no cuenta porque me dice que es la región limitada por el eje y igual a 0, que es el eje X, la parábola. O sea que la región limitada es esta. Esta es la región limitada. Y esta región, si yo la hago girar en torno al eje X, voy a obtener un sólido más o menos de esta forma. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. O sea, va a ser una especie como de... Pues va a ser una figura rara. A ver si ahorita podemos, más o menos checar cómo es. Ok, hay que sacar ese volumen. Ahora, una cosa muy importante. El eje de giro es el eje X. Si se fijan, la fórmula es de AB por el área en función de X diferencial de X. ¿Por qué? Porque voy a particionar en torno al eje X. Ahora, voy a aplicar el método de los discos. ¿Por qué? Porque si se fijan, de aquí de la región, yo si hago una partición, vean, esto de aquí, si yo pongo mi ojo aquí, lo que voy a ver es un disco. ¿Por qué? Porque esto gira. ¿Sí están de acuerdo que al girar va a definir pues un sólido? Y luego si hago una rebanada, ¿se acuerdan del que habíamos hablado de rebanadas? Aquí tenemos muchas rebanadas. Miren. ¿Sí están de acuerdo? Otra rebanada, otra rebanada. ¿Sí o no? Otra rebanada, ¿sí o no? Pero si yo cojo una de esas rebanadas y la pongo así, voy a ver que es un disco. ¿Por qué? Porque esto está girando. ¿Sí lo ven o no? Sí, profe. El eje X va a ser este va a ser bueno, en realidad no, el eje X va a estar aquí, va a ser ese, sí, porque aquí, sí, este va a ser el eje X. Ahora, esto, ¿qué viene siendo? Viene siendo la región transversal de cada rebanada. La región transversal es la que es perpendicular al eje. Por eso se llama método de los discos, porque como estamos girando una región en torno a un eje, se forman discos. Y esos discos van a ser la región transversal. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la fórmula me dice que es el área de la sección transversal por la diferencial de X. ¿Quién es el área de la región transversal? Pues es un círculo, es un disco. Por eso se llama método de los discos. ¿Y cómo saco el área de un disco? Pues si se fijan, es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado, entonces esto va a ser integral. Bueno, ya no lo voy a poner aquí, sino que lo voy a poner acá abajo. El volumen va a ser la integral de pi por radio al cuadrado. Pero ¿quién es el radio? El radio es la distancia del eje de giro a la función. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Esto viene siendo el radio. Por lo tanto, el radio va a ser función de X, pues asterisco. ¿Por qué X asterisco? Porque obviamente voy a tomar un valor muestral. ¿Sí? Los voy a sumar. Entonces el radio viene siendo de 0 a la función. ¿Y quién es la función? Es la parábola. ¿Sí? Entonces va a ser pi por radio. El radio es la distancia del eje de giro a la función, por lo tanto va a ser la función.
Va a ser la función por la altura. Por la altura. ¿Y quién es la altura? Esto viene siendo el espesor de cada rebanada. Y eso viene siendo el diferencial de X. Si se fijan que viene siendo diferencial de X, ¿no? ¿Por qué? Porque quedamos que este es el eje X y este es el eje Y. Es una partición en X, el espesor, que en este caso viene siendo la altura. ¿No oigo? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, ¿de dónde a dónde varía X? Este punto es el 3,0 y este punto es el menos 3,0. Hay que sacar las intercepciones, ¿sí? Entonces, ¿de dónde a dónde varía X? ¿De dónde a dónde? De menos Menos 3. 3 a 3. Ujú. Exacto. Bien, entonces pues vamos a hacerla. Pi lo puedo sacar porque es constante. Desarrollo este y me va a quedar 81 menos 18 x cuadrada más x cuarta. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces va a ser pi que multiplica 81x menos va a ser bueno, va a ser x al cubo sobre 3, va a ser 6x cúbica, más x quinta sobre 5, ¿verdad? ¿Sí o no? No oigo. Sí, profe. Entonces esto va a ser ¿cuánto? Va a ser pi que multiplica a 81 por 3. Rápido, por favor. 243. Bien. Menos 3 al cubo es 27 por 6. 27 por 6. 162. Profe, ¿es 6 o es 3? Porque yo veo un 6. Este Ajá. es un 6. Les dije 27 por 6. Ok. ¿Sí, no? Bien. Más 3 a la quinta es 243. Sí. 243 quintos. Eso es en el límite superior. Menos en el inferior va a ser menos 243. Luego va a ser aquí, se va a hacer positivo, va a ser más 162. Y va a ser menos 243 quintos. ¿Sí? Ok, a ver, entonces, 240, se va a sumar. A ver, háganse, bueno, sí, se va, multiplíquenlo por 2 con sus respectivos, o háganse la suma. A ver, es 243 por 2, rápido. 486. Menos 162 por 2. 162. 162. Más 486 quintos. ¿En decimal o en fracción? Fracción. 1296 quintos. Entonces va a ser 1200, ¿qué? 96 quintos pi unidades cúbicas, porque es volumen. A ver, vamos a ver cuánto da. Es el número. A ver, búsquenlo, por favor. Quienes tengan ahí el libro más fácil. Es el 15 del 33, por favor, búsquenlo.
Es 1296 pi sobre quintos, sobre 5. Ahí está, 1296 pi quintos, ¿no? Sí. Unidades cúbicas. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces, aquí una cosa muy importante. ¿Por qué se le llama método de los discos? Porque precisamente al girar la región sobre un eje, se forma un sólido. Entonces, el volumen de ese sólido lo vamos a obtener sumando rebanadas. Es el mismo principio que vimos ayer, pero pues la verdad no me gustaba cómo lo analizaba. Son rebanadas. Ahora, cada una de esas rebanadas tiene la forma de un cilindro. Cilindro circular. Claro. ¿Por qué cilindro circular? Porque estamos hablando de algo que gira en torno a un eje. Abuelita de Batman va a ser un círculo, no hay de otra. Aun cuando esto sea una parábola, al girar, ¿sí? Va a ser un sólido que obviamente no va a ser círculo, pero cada rebanada va a tener como sección transversal un círculo. Sí, ¿por qué no va a ser un círculo perfecto? Porque obviamente aquí los radios van siendo diferentes, ¿sí están de acuerdo, verdad? Va a ser un sólido que va a tener una forma determinada. Pero cada una de esas rebanadas van a tener una sección transversal que es un disco. Ahora tú pudieras decir, fíjense cómo son estos, son discos perfectos, o sea, vamos, tienen un espesor, ¿sí? Y una sección transversal. Si yo este disco o esta rebanada la veo de esta forma, aquí está su sección transversal. Y esto va a ser el área que tengo que integrar. Entonces, como es un círculo, es pi por radio al cuadrado. Y la altura, bueno, el radio va a corresponder a la distancia del eje de giro a la función. Si el eje de giro es el eje X, esto es muy importante, voy a integrar con respecto de X. ¿Por qué? Porque el espesor de cada disco, la altura de cada prisma, va a ser partición en X. ¿Sí? Vamos a ver un ejercicio donde ahora va a girar con respecto al eje Y. Miren, por ejemplo, puede ser el 16 o el 17, o incluso el 20. A ver, agárrenselo, ¿cuál quieren? Ahí el eje de giro 17 que es un par. Ok. Ahí ya se fijaron que el eje de giro es el Y. ¿Sí o no? Oigo. Sí, profe. Entonces, si el eje de giro es Y, va a ser diferente. Va a ser el mismo principio, pero diferente. Vamos a ver. A ver, díganmela, por favor. Profe, al parecer no está compartiendo. Bueno, a ver, ya la veo yo de aquí. A ver, es Y igual a 1 sobre X. 17, ¿dijeron? Oigo. Sí, profe, se estaba activando mi video. Son medio. Y el eje de giro es el eje Y. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, vamos a tener que graficar. Tenemos que graficar todo esto. Es la función recíproca. Es la función recíproca. Si X vale 0, bueno, esta tiene una asíntota vertical en X igual a 0. Ahí tenemos la asíntota vertical
¿verdad? Si x vale 1, la función vale 1. Si x vale 2, la función vale 1/2. Si x vale 3, vale 1/3. Va a ser así la gráfica. ¿Sí? Va a ser así. De la función. Ahora me dice la recta x igual a 1. Recta x igual a 1, pues es esta. ¿Sí? Y la recta y igual a 1/2. Y igual a 1/2. Y va a girar en torno al eje Y. Va a girar en torno al eje Y. Ok, fíjense entonces cómo va a ser. Voy a remarcar bien la región que voy a girar. La región que voy a girar es esta. A ver, es y igual a 1 sobre x, x igual a 1, y igual a 1. Ah, ya. Fíjense, es la región limitada entre la función, la recta x igual a 1 y la 1/2. Fíjense, es esta región chiquita. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí se alcanza a ver o no? Sí, profe. ¿Sí? O sea que es esta. Miren, la voy a dibujar aquí, la voy a hacer un poquito más grande. Y va a ser así. Esa es la región que voy a girar en torno al eje Y. Entonces, si la hago girar en torno al eje Y, el sólido que voy a obtener es una cosa como esta. Obviamente esto está oculto. Va a ser una especie como de anillo medio raro. Porque aquí le meten el dedito, ¿sí o no? Es como un anillo así medio raro, ¿sí o no? Un embudo ancho. Si lo ¿Sí ves se de otra acuerdan? manera, parece sombrero. Ok, déjenme poner bien el eje de giro. Va a ser así. Más o menos va a ser así, porque gira esta región en torno al eje Y y vean cómo se genera ese sólido. Esto va oculto, ¿eh? Todo lo punteado va oculto. ¿Sí? Listo. Bueno, pues hay que sacar ese volumen, pero ¿qué creen? Que aquí no se va a poder aplicar el método de los anillos. ¿Por qué no se va a aplicar el método de los anillos? Porque aquí, al girar la región, el sólido es hueco. Si el sólido no fuera hueco, sí sería anillos. Cuando está hueco, no vamos a tener un anillo. Perdón, miento. Si el sólido no está hueco, son discos. ¿Están de acuerdo? Discos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Pero si el sólido está hueco, como es en este caso, vamos a tener anillos. Entonces, el método que vamos a utilizar aquí es el método de los anillos. El método de los anillos es una variante del método de los discos. Vamos a ver cómo es esto. Fíjense bien. Si yo voy a hacer un poquito más grande todo esto. Bueno, aquí mismo. Si se fijan, voy a hacer rebanadas, pero ahora esas rebanadas van a estar horizontales. Era lo que decíamos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estoy girando en torno al eje Y. Si yo girara en torno al eje X,
van a ser rebanadas verticales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Esas rebanadas, si yo cojo una y pongo mi ojito aquí, lo que voy a ver es esto. ¿Sí o no? Porque está hueco. ¿Sí lo entienden o no? Sí, profe. No voy a ver discos, voy a ver anillos. Por eso se llama método de los anillos. Entonces, el volumen va a seguir siendo la misma fórmula. ¿Sí? Área en función, en este caso no va a ser en función de X, va a ser en función de Y, porque voy a integrar con respecto de Y. ¿Y por qué voy a integrar con respecto de Y? Porque si se fijan, ahora la altura de cada uno de estos anillitos viene siendo de Y. ¿Por qué de Y? Porque es una partición horizontal, perdón, vertical, ¿sí o no? Porque el eje de giro es Y. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Se entiende. Entonces el volumen va a ser la integral de... Fíjense, aquí nada más hay que razonar. Si se fijan cómo yo puedo suponer que cada anillo tiene por área el área del exterior menos el área del interior, ¿sí o no? Sí. Entonces, el área del exterior es, o el círculo exterior, es aquel cuyo radio va desde el eje a la función. Radio 2. Y el radio interior es el que va del eje a la parte más interior de la región. ¿Sí? Entonces, observen, el radio 2 es el que va del eje a la función. Entonces, es pi por radio 2, o sea, radio exterior al cuadrado, que viene siendo la función. La función es esta. Pero ojo, voy a integrar con respecto de y, por lo tanto, esta función la tengo que poner así. ¿Sí o no? Porque voy a integrar con respecto de y. Entonces sería 1 sobre y al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo que esto es el área del círculo exterior? Pi por radio al cuadrado, ¿sí o no? Sí. Ahora, menos el área del círculo interior, menos pi por radio interior. ¿Cuál es el radio interior? Es la distancia del eje aquí. Es constante, viene siendo esto. ¿Cuánto vale? Vale 1. Entonces, es así. ¿Sí o no? ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde varía y? Porque estoy integrando con respecto de y. Bueno. Este punto es donde se intersecta 1 sobre x, que es la función, con y igual a 1/2. Entonces, si yo despejo a x de aquí, me va a dar 2. ¿Sí están de acuerdo? Me va a dar x igual a 2, ¿sí o no? Entonces, este punto va a ser el 2,1/2. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Bien. Y este punto, ¿cómo lo encuentro? Es donde se intersecta la función con x igual a 1, es decir, cuando x vale 1, por lo tanto va a ser el punto 1,1. Entonces, ¿de dónde a dónde varía y? Es respecto al eje Y, ¿verdad? Sí, ¿De 1/2 a 1? de 1/2 a 1. De 1/2 a 1. Entonces, vamos rápido. A ver.
Esto va a ser pi por la integral de y a la menos 4. ¿Están de acuerdo? Sí. Perdón, a la menos 2, disculpen, a la menos 2 de 1/2 a 1 de y. Menos pi de y de 1/2 a 1. Ok. Entonces esto va a ser pi, la integral de esto es menos 1 sobre y, desde 1/2 a 1, menos pi por 1 menos 1/2, ya para hacerlo un poquito rápido. Entonces va a ser pi por menos 1, menos se va a hacer más, y va a ser 1 sobre 1/2, eso es 2. Luego aquí me va a quedar 1/2. Entonces va a ser menos pi medios. Y entonces esto va a ser pi menos pi medios unidades cúbicas. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. A ver, ¿quién tiene ya la respuesta? Recuerden que era el número 17. Del 3,3. ¿Cuánto es? Sí, pi medios. Pi medios unidades cúbicas. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Entonces, fíjense bien. Este método es anillos. Anillos. ¿Por qué? Porque el sólido está hueco. Si yo cojo una rebanada, es una cosa como esta, que es un anillo. ¿Sí? Es una variante del método de los discos. Los discos es cuando no está hueco. Eso sí se entiende, ¿verdad? Por eso es que aquí sacamos el área del círculo exterior menos el área del círculo interior, pues me va a dar lo que viene siendo esta región, ¿verdad? Y ya luego metemos la altura que viene siendo la diferencia. Ahora, si el eje de giro es el eje X, integramos con X. Si el eje de giro es Y, integramos con Y. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí. Nos veríamos entonces cuando. El martes. El martes. Es mi clase. Miren, ya les dije que yo voy a subir clase, ¿eh? La voy a subir para que la estudien, porque pues ya tanta flojera no es de Dios, ¿eh? ¿Ok? Entonces, para que también la vayan estudiando. Ahora, anótenme su nombre, por favor, ahí en el chat, porque pues no se vale, ¿no? ¿Ya vieron cuántos somos? Sí, profe, una compañera, Lisbeth, tuvo un problema familiar. No pudo entrar hoy. Sí, seguramente me mandó mensaje. Estuve viendo por ahí que varios ahí notificaron, lo voy a revisar, pero se supone que somos 20. O sea, digo, de menos para preguntarles a los que están faltando muy seguido, pues qué está sucediendo, ¿no? Bueno, vamos a dejarle aquí, Dios mediante, el próximo martes nos vemos. Échenle ganas, por favor, échenle ganas, y respondan. Hay que ser gente, miren, la gente que saluda, la gente que responde, refleja mucho que es gente positiva, que es gente que da resultados, es gente que da soluciones. Esa es la gente que se necesita. Ya se los dije. ¿Sí? Nomás chequen lo que está pasando. Bueno, un abrazo, que estén bien todos. Nos vemos nuevamente el próximo martes. Gracias, profe. Solo, profe, hasta Gracias, luego. profe.